Buenos días, soy la profe Jimena Montes y como video del día tenemos propiedades de la multiplicación, ejercicios. Ya hice un video parecido que les voy a dejar para acá arriba el link para que lo vean si quieren primero, para recordar las propiedades conmutativas, asociativas y distributivas, y ahora, bueno, vamos a ejercitarlas. Así que vamos a ver el ejercicio que nos pide. Dice así: sin hacer las cuentas, quiere decir que en ningún momento tenemos que hacer 6 por 15, por ejemplo. Sin hacer las cuentas, identificar si cada una de las siguientes igualdades son verdaderas o falsas. Y expliquen por qué. Por ejemplo, para explicar por qué se puede hacer mención al uso de alguna propiedad de la multiplicación, ¿sí? Como poner, por ejemplo, por propiedad conmutativa, por propiedad asociativa. Hay que explicar entonces por qué. Vamos a descubrir si esto es igual a esto sin hacer la cuenta. Lo primero que nosotros tenemos que recordar es que hay una propiedad que se llama conmutativa, que dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 6 por 15 y lo invierto al orden 15 por 6, esta cuenta nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, esta igualdad es verdadera por propiedad conmutativa. Entonces acá ya queda el ejercicio, no hay que hacer nada más. Si nos piden un ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, 2 por 3 da 6, y si lo invierto, hago 3 por 2, también da 6. Entonces, bueno, podemos poner algún ejemplo si es que nos piden, pero no es el caso. Pasamos al ejercicio B. En el B dice 9 por 10 es igual a 3 por 3 por 5 por 2. Tenemos que descubrir si esto es cierto. Lo que nos conviene en estos casos es factorizar los números, descomponerlos, ser en factores primos, pero expresarlo como una multiplicación. Por ejemplo, nosotros sabemos que el 9 es 3 por 3 y el 10 es 2 por 5. Del otro lado copio todo exactamente igual. Y si nosotros queremos acá ver, acá por ejemplo tengo un 3, tengo un 3, tengo un 3, tengo otro 3, tengo un 2, lo tengo más atrás, pero también lo tengo, y acá tengo un 5. ¿Correcto? Entonces están todos los factores de un lado y del otro los mismos, por lo tanto si hago la multiplicación, si hiciera la cuenta, me daría igual. Este ejercicio también es verdadero. Pasamos al ejercicio número C, que nos dice 8 por 9 es lo mismo que 4 por 2 por 3 por 2. Procedemos de la misma manera, factorizamos los números. El 8 nosotros sabemos que es 2 por 2 por 2, 3 veces, ¿no? 1, 2, 3. Y el 9 es 3 por 3. Del otro lado, ¿qué tenemos? 4 por 2 por 3 y por 2. ¿Vamos bien? Bueno, empezamos a encontrar similitudes. Por ejemplo, este 2 y este 2 los vemos acá. Muy bien. Acá hay un 3 y acá hay un 3. Y después que tenemos un 4 y acá tenemos un 2 y un 3. Este 2 y este 3 no se van a poder convertir en 4, porque si yo factorizo el 4, es 2 por 2, nunca me va a aparecer un 3. Por lo tanto, si multiplico de un lado y multiplico del otro, no me va a dar una igualdad. Esto es falso. Pasamos al ejercicio D. Siempre que sean multiplicaciones conviene factorizar. Vamos a factorizar estos dos números. 6 es 2 por 3. 2 por 3. Y 20 es 2 por 2, queda 4, por 5, queda 20. Acá que tenemos al 10. ¿El 10 qué es? 2 por 5. Ya el 3 no se puede factorizar y el 2 tampoco porque son factores primos. A ver, tengo 1, 2, 3 2 en el primer miembro, 1, 2, también los tengo acá. Muy bien. A ver el 3, un 3 acá, un 3 acá. Correcto. Y el 5, un 5 acá y un 5 acá. No me quedó ningún número sin marcar, por lo tanto, esta es una igualdad verdadera. Ahora vamos a pasar a otros ejercicios en donde también quiero mostrarles un poco el uso de la propiedad distributiva, ¿no? Para justificar. En el ejercicio E también hay una propuesta de multiplicación, por lo tanto, factorizo. Si yo quiero en este caso, por ejemplo, ¿ven que el 4 ya lo vemos muy claro en ambos miembros? No haría falta factorizarlo. Lo que voy a hacer es el 6, lo voy a factorizar. 2 por 3. Y del otro lado que tengo 4 por 3 por 3. A ver, voy
cotejando. El 4 está, el 3 está, pero el 2 no se encuentra del otro lado, ni hay otro 3 en el primer miembro. Por lo tanto, este ejercicio es falso. Acá, mucho cuidado, porque ven cuando aparece una suma o en el siguiente ejercicio una resta. Siempre está ahí metida la propiedad distributiva. Sí, es como un tip que tienen que tenerlo a mano. Entonces voy a llevar al ejercicio a tratar de aplicar la propiedad distributiva para ver si lo puedo justificar. Por ejemplo, miremos acá. El 3 está en ambos miembros. Y acá hay un 8 y acá hay un 6 y un 2. O casualidad que 6 más 2 da 8. Quiere decir que a este 8 yo lo puedo expresar, a ver qué les parece, como 6 más 2, ¿sí? Ya pensando que hay en el otro lado. Copio en el segundo miembro todo igual. Y acá, con la propiedad distributiva, vamos a recordarlo, hay que hacer 3 por 6 y 3 por 2. Entonces, 3 por 6, no voy a poner 18 porque pide no hacer la cuenta. 3 por 6 voy a dejar 3 por 6. Más 3 por 2. Se distribuye. Este 3 lo distribuyo con el 6 y este 3 lo distribuyo con el 2. Cuando voy al segundo miembro, copio todo igual. Observen esto, que esta expresión es exactamente a esta expresión. Por lo tanto, es verdadera por propiedad distributiva. En el siguiente ejercicio es muy parecido, pero con resta. Miren, el 8 está en ambos miembros y este 7 aparece del otro lado como 6 menos 1. Entonces lo que nosotros podemos hacer es 8 por, y a este 7 lo expresamos 6 menos 1. Voy a copiar en el segundo miembro exactamente igual. Y acá voy a hacer la propiedad distributiva, el 8 por el 6, menos, más por menos, menos, y el 8 por el 1. Cuando copio el otro miembro, el segundo, observo que esto es exactamente igual a esto, entonces es verdadero por propiedad distributiva. Entonces acá finaliza el ejercicio. Como habrán visto, en ningún momento resolví operaciones, ¿sí? En ningún momento hice multiplicaciones. Espero que lo hayan entendido. Nos vemos en el siguiente video de matemáticas. Saludos.